Hola, estás en Emilius BGS. Este es un tema que me interesa bastante y es la base tecnológica de muchos trabajos relacionados a los videojuegos, la realidad aumentada y la realidad virtual. Ya he hablado de esto en varias oportunidades. Me refiero a la fotogrametría a través de aplicaciones, como es Displayland, Ulum, entre otras. Pero esta vez hablaremos de algo más completo, la fotogrametría como técnica para la creación de experiencias inmersivas. Estoy seguro que esto te va a interesar. ¿Estás listo? ¡Comencemos! La fotogrametría es la técnica que fusiona arte y ciencia. Es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y la posición de un objeto en el espacio, utilizando principalmente fotografías o videos de ese objeto. El concepto de fotogrametría se podría resumir en medir el volumen de los objetos y ambientes reales a través de fotos. Bajo esa idea principal, podemos entender que existe un proceso extenso para llegar a tener un proyecto de calidad. La clave para una fotogrametría exitosa es la dedicación y el perfeccionamiento para trabajar cada proceso. Hablar del proceso me tomaría varias horas, así que he tratado de resumir los pasos más importantes. Lo primero que se necesita es la generación de fotos. Un smartphone puede ser suficiente para tomar fotos de manera correcta, siempre y cuando se trabaje de manera manual. Una cámara semi o profesional podría ser la mejor opción. Ya si quisiéramos leer espacios más extensos, necesitamos de un dron con cámaras especiales e inclusive con equipos que utilicen LiDAR. El espacio debe estar acondicionado para generar buenas tomas. Debes tener en cuenta la calidad de luz, tener cuidado de no generar mucha sombra y debes analizar el tipo de textura que tiene el objeto, pues artículos brillantes o transparentes no podrán ser captados eficientemente. También puedes editar las fotos para mejorar el proceso de recopilación de datos. Luego, necesitamos un software que interprete dichos datos. Meshroom es una buena alternativa gratuita. Existen otros como Metashape o Reality Capture. Usa el que mejor se acomode a tu trabajo. Luego es necesario trabajar directamente en la herramienta para delimitar y perfeccionar el objeto. Cada plataforma tendrá un proceso similar. Generar las cámaras para entender la forma del objeto, luego se obtendrá una nube de puntos, después tendremos que generar texturas, colorizar el objeto y por último exportar el archivo. Esto podrá demorar horas dependiendo del equipo que utilices y la calidad que deseas obtener. Bajo este concepto, piensa en las oportunidades que se puedan generar, ya sea para el ámbito investigativo, cultural, de entretenimiento y por supuesto para la realidad aumentada y virtual. Si el trabajo es para la realidad aumentada, es necesario reducir mucho su peso. Aquí debemos equilibrar calidad versus tamaño. Piensa en SparkArt. Si vamos a trabajarlo en esta plataforma, debemos adaptar nuestro diseño para que pese menos de 4 megas. Blender será el aliado para hacer esto. Una vez teniendo el objeto optimizado, podemos trabajarlo e implementarlo. En el caso de Lens Studio, el trabajo será similar, pero claro, con sus atributos y funcionalidades específicas. Si trasladamos este ejemplo hacia WebArt, la funcionalidad sería casi la misma, pero claro, depende también del tipo de experiencia que quieres generar. Recuerda que la realidad aumentada actual se utiliza vía smartphone y tenemos un limitante tecnológico. El trabajo más inmersivo se puede dar con la realidad virtual, porque podrás mapear espacios más grandes para dar la ilusión que estamos en un espacio diferente al tuyo. Esto es ideal para proyectos arquitectónicos y de videojuegos. Aquí entra Unity como la plataforma más completa para desarrollar los proyectos más ambiciosos. Aquí los criterios cambian. Ya no es necesario optimizar extremadamente el peso del archivo, pues las aplicaciones que se crean para VR deben ser más extensas debido a la carga de información que presentan. Acá se tiene que crear la ilusión de inmersión y eso incluye claramente crear un mundo para ser visualizado a través de un headset más potente y especializado. Si quieres probar cómo se visualiza tu proyecto, tanto en realidad aumentada como en realidad virtual, te recomiendo utilizar Sketchfab.
Usando esta plataforma, puedes subir los archivos, proyectarlos y probarlos en diferentes situaciones y aspectos. En fin, la fotogrametría es un ámbito que me apasiona y en la que estoy trabajando de lleno. Si necesitas que colabore en un proyecto, estamos en contacto. Si te gustan estos temas, suscríbete y dale un buen like. Así entenderé que debo subir más contenido relacionado. Esto es todo por el momento. Milius BGS se despide. Bye.